Saludar, si te parece, Fede, a Graciela Ocaña, que es legisladora porteña por Confianza Pública. Hola Graciela, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿quién es? A ver, para entenderlo, yo sé que vos estás en contra y que votaste en contra de esta situación y hasta se apartó esta parte, pero ¿cuál era el argumento de aquellos que lo querían introducir esto, de que el encargado tenga obligatoriamente una vivienda en los edificios de más de 25 departamentos? Bueno, un poco ustedes conocen, pero los oyentes por ahí no. Estamos hablando de el código que fija las reglas de la urbanización de nuestra ciudad. Es una herramienta muy, muy importante. Vos sabés que en el 2018 había habido una modificación de este código que había producido en muchos barrios la pérdida de esa identidad barrial porque empezaron a hacerse construcciones más altas de las habituales en los barrios, eso generó protestas y un compromiso de todos los candidatos a jefe de gobierno de tomar estos temas de los vecinos y modificar el código de edificación de la ciudad de Buenos Aires. En ese marco es que se da esta discusión porque es una propuesta que el jefe de gobierno, Jorge Macri, después de 8 meses, porque en realidad también el Ejecutivo había dicho que lo iba a mandar para la primera sesión de esta nueva legislatura y eso pasaron 8 meses donde el Ejecutivo, digamos, incluso sin convocar a la legislatura, estudió este tema y bueno, mandó un instrumento que la legislatura en muchos aspectos modificó, creo que para bien, y en otros creo que hay un código mucho mejor que el que seguramente va a quedar tras la segunda lectura. Pero en ese marco, en la búsqueda de los votos para aprobar, vos sabés que el PRO está teniendo una interna, yo no me voy a meter porque no pertenezco al partido, pero una interna importante que ayer vimos en un cruce de Twitter entre dos de los más importantes conductores, Patricia Bullrich y Mauricio Que Macri. ahora nosotros íbamos En íbamos ese, a profundizar, Graciela, con eso, pero para en entender, ese digamos, marco perdón, para entender. empezó el PRO a buscar nuevos consensos para poder sumar el código. La primera lectura se aprobó con un margen muy estrecho de 32 votos sobre 31 necesarios. Vos sabés que en una sesión uno se puede enfermar, se puede caer, se puede levantar. Entonces yo creo que un sector del PRO, para garantizar los votos, inició una negociación con el peronismo y de ahí era un requerimiento del peronismo, surgió la colocación de este artículo dentro del dictamen que se iba a proponer a discutir a las 11 de la mañana. Esto apareció, nos fue comunicado por lo menos a todos los diputados, 7:15 de la mañana. Ahora, Graciela, Sí, Federico Mayol, eso sí. no tenía, por supuesto, el apoyo ni de nuestro bloque ni de otros bloques, porque tampoco quiero arrogarme la única representación. Y yo creo que ni totalmente del bloque del PRO. Con lo cual, cuando esto se hizo público, ese artículo bajó. Y la negociación con el peronismo se cayó y entonces el peronismo se abstuvo en la propuesta del código. Ahora, Graciela, Federico Mayol, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Federico? ¿Cómo estás? Bien, este tuit de Macri de ayer, de Mauricio Macri, donde él dice que el proyecto presentado por el Ejecutivo, es decir, por su primo, y que fue votado en la legislatura, no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para vivienda de los encargados. Digo, es una verdad a medias entonces, porque en principio el Ejecutivo de la ciudad sí había contemplado este punto. La verdad es que yo no tengo claro si fue el Ejecutivo, el proyecto original del jefe de gobierno no vino con ese artículo. Yo creo que hay un sector del PRO, no sé, en la legislatura, si eso está avalado por el Ejecutivo, tiendo a pensar que algún aval tenía, porque no creo que alguien se pueda poner a negociar con un bloque cambios estructurales sin tener por lo menos un guiño del Ejecutivo. Pero también quiero decirte, Federico, que yo conozco el pensamiento de Mauricio Macri. A mí, cuando yo era legisladora en la legislatura anterior y él era jefe de gobierno y después fue presidente, nosotros tuvimos varias charlas y él me pidió ayuda para eliminar, cosa que se hizo en el 2018,
esta obligación que tenían los constructores de construir la casa del portero y por lo tanto también generar ese espacio que después era un problema para el consorcio. Y sé del pensamiento del presidente Macri, del presidente del PRO, que siempre tuvo esta concepción, así que yo en eso no dudo de que el presidente Macri no tuvo que ver con esta decisión, pero quizás algún sector en la voluntad de sumar votos para garantizar una mejor sesión, si querés, empezó esa negociación. Yo creo que es escandaloso porque tampoco se puede discutir, había mucha gente ofendida ayer cuando comenzó la sesión, pero la verdad es que yo creo que las discusiones hay que darla de cara a la sociedad, porque hablaban de democracias, de consensos, pero los consensos no pueden hacerse entre cuatro paredes y a oscuras, porque entonces estás hablando de un contubernio, ¿no? Y creo que tienen que entender que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no es un consejo deliberante del conurbano bonaerense, ni es quizás alguna legislatura que las cosas aparecen nunca en los grandes medios nacionales. La ciudad es una ciudad importante de la Argentina y el instrumento que se estaba discutiendo es central para la urbanización de la ciudad. Bien, Graciela, gracias por tu tiempo, clarísima como siempre. No, gracias por la llamada. Te mandamos un beso grande. 11 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina.